crecimiento del coeficiente de electrificación. Como vemos, donde crece, o sea, de forma más rápida, es en lo que es el coeficiente de electrificación en la zona rural, más que nada, ¿no? Que son los que menos recursos tienen, los que no tienen, bueno, no tienen estos servicios. De hecho, se pone más énfasis en esas zonas, ya que carecen del mismo. Luego aquí pongo un diagrama, pero este sí es solamente a nivel de Ancash. Para esto, cabe mencionar que el coeficiente de electrificación mide la cantidad de usuarios realmente conectados al servicio eléctrico. Y bueno, aquí como vemos, de año a año siempre ha habido un crecimiento. De hecho, han habido años en los que el crecimiento, o sea, el margen de crecimiento nunca no ha sido muy grande, pero siempre ha sido positivo. Y como vemos, en la zona rural es donde como que le ponen un poco más de punch. Luego aquí tenemos las características sociodemográficas, tanto de Carlos Fermín como de Casma. Carlos Fermín posee 3 distritos y Casma tiene 4. Ya aquí están divididos por centros poblados, población vivienda, los que poseen alumbrado eléctrico, los que usan gas, los que usan, bueno, el balón de gas, los que usan gas natural. En el análisis de costos, lo que yo hice, porque se me complicó bastante al hacer todo el análisis, básicamente yo me basé en un proyecto antiguo que era a nivel regional. Entonces, lo que hice fue como una comparativa de la población beneficiada. O sea, tanto equivale a cierta población beneficiada, entonces a tanta población beneficiada, ¿cuánto equivaldría? Y así fue como hice el análisis de costos, que está muchísimo más detallado en el Excel. Luego aquí me salió que la tarifa en hogares era de 80 céntimos. Y bueno, en el Global Petrol Prices, en esta fuente también encontré que los hogares, el precio por kilovatio en hogares y negocios es diferente. De hecho, tampoco se diferencia tanto, pero en hogares es como de 80 céntimos y en negocios, aquí me confundí, es como de 50 céntimos. Y bueno, aquí este es un porcentaje de crecimiento de la cobertura eléctrica a nivel rural, pero es como un estimado a futuro, porque está entre los años 2020 y 2023, que es lo que se estima que va a ir creciendo la cobertura eléctrica. Y bueno, ingeniero, aquí me faltó lo que es el diagrama de red. De hecho, voy a tratar de terminarlo para poder mandarle todos los archivos. Todavía tienes tiempo, así que no hay problema. Sí, justamente por eso. Y bueno, eso sería todo para mi exposición. Ok, muy bien. Entonces ahora vayamos ya por lista, ¿no? A ver. Vamos a empezar por Aguilar, ¿estará? No. Amaya. Aranguri ya pasó. Hammer Asensio. ¿Sí? Profesor, buenas noches. En todo caso, yo podría continuar o... ¿Quién? Marañón. Sí, buenas noches. Sí, claro que sí. Si es que alguien quiere continuar, que continúe. Yo no tengo ningún problema porque estamos en sustitutorio ya. Sí, está bien. Ya te comparto, gracias. Marañón, entonces, ¿no? Adelante. Dale, Marañón. Ya se ve. Sí, ya se ve. Buenas noches con todos, profesor, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre el proyecto de conectividad eléctrica en centros poblados en las provincias de Churcampa y Huaytrá, en la región de Huancavelica. Bueno, primero, para realizar el árbol de problemas y objetivos, se realiza un análisis respecto a la conectividad eléctrica de los centros poblados,
Y bueno, en el lado izquierdo se aprecia una tabla resumida por distrito, la cantidad de centros poblados con electricidad y, bueno, sin electricidad, ¿no? Y en el lado derecho, una población bueno, a nivel de la región de Huancavelica, ¿no? Ya. A continuación, se puede observar de la tabla de los datos, bueno, de los centros poblados que se aprecian en el lado izquierdo, que la presencia de servicios básicos como energía o agua, bueno, dependía en sí, en cierta medida, en general, por la presencia de fenómenos naturales, como se aprecia ahí, ¿no? De heladas, granizadas, lluvias, sequías, vendavales. Y se aprecia que hay una mayor cantidad de fenómenos en los centros poblados donde no hay, bueno, energía eléctrica, ¿no? Y bueno, aquí está el árbol de problemas y objetivos. El problema central es, bueno, la ausencia de energía eléctrica en ciertos poblados de las provincias de Chucampa y Huatrá, en la región de Huancavelica. El efecto directo 1, se pierde el aprovechamiento del uso de la energía eléctrica en otras actividades. El efecto directo 2, migración de familias a otros poblados en busca de una mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Y el objetivo central, distribuir adecuadamente la energía eléctrica en los centros poblados de las provincias de Chucampa y Huatrá. Fin directo 1, aprovechamiento de la energía eléctrica en actividades cotidianas, lo que genera en sí un aumento del uso de la electricidad, ¿no? En la agricultura, comercio, turismo. Y bueno, otro fin sería la oportunidad de acceso a los medios de información. Así como se aprecia en ambos árboles, ¿no? Respecto a la tecnología, bueno, se plantea el uso del HVDC, no, el HVDC hace la tecnología GIL. Para la transmisión desde las subestaciones eléctricas, centrales generadoras, bueno, en la zona donde se realizó el diagrama de red, se ha encontrado presencia de centrales hidroeléctricas y centrales térmicas. Entonces, la idea es conectar desde las centrales generadoras hacia la zona de distribución en las provincias de Chucampe y Huatrá. Bueno, algunas ventajas de esta tecnología es que, bueno, presenta menores pérdidas de transporte, debido a que su resistencia es mucho menor, cuando que otras tecnologías, bueno, comparado con la de transmisión HVAC en línea aérea, ¿no? Menores capacidades parásitas, capacidad de transporte de potencia similar a una línea aérea. Esto permite de que de lo que se ha desarrollado en los sistemas de protección se puedan aplicar también, ¿no?, a este tipo de tecnología. Alto nivel de fiabilidad, alto nivel de seguridad para el personal que lo manipula. Bueno, no presenta envejecimiento eléctrico, bueno, debido a que funciona a gas, ¿no? Reducidos campos electromagnéticos. Como se aprecia en la figura de abajo inferior izquierda, este tipo de tecnología GIL presenta un bajo campo magnético en comparación a las tecnologías, ¿no? Se muestra el perfil transversal de campo magnético generado por las diferentes tecnologías de HVDC, ¿no? Y se realiza una comparación. En la figura superior se muestra un pequeño tramo de GIL de este tipo de tecnología, el encapsulado soldado en espiral en el lado derecho, y bueno, una galería con dos sistemas GIL trifásicos, ¿no? Y bueno, en el medio se aprecia las opciones de enterrado, ¿no? Ya que esta tecnología va de subterráneo. Algunas características demográficas en cuanto a nivel de distrito en la provincia de Chucampa y Huatrá. Algunos indicadores, ¿no?, demográficos, el nivel de población, la tasa de crecimiento promedio anual en ambas provincias, la brecha digital, algunos indicadores de salud, algunos indicadores sociales. Caracterización de la demanda. Bueno, aquí se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento poblacional promedio anual, se obtuvo de la página de INEI, de cada distrito, y con eso, para poder estimar la demanda, se obtuvo la demanda, el consumo en kilovatios horas
per cápita, más o menos aproximando, ya que se encontró a nivel de región, entonces se aproximó a nivel de habitante, y con ello se estimó por cada centro poblado la demanda, ¿no? Y ahí se muestra, ¿no? El consumo de energía eléctrica per cápita. Esos son los datos que se obtuvieron, ¿no? De la web. Con ello, considerando también que la tasa de crecimiento poblacional promedio anual, tomando como base el año 2017, se estimó, ¿no? Se estimó la demanda desde 2020 a 2030, realizando una multiplicación de la cantidad de población por el consumo per cápita en kilovatio hora. Y con ello se calculó la demanda, ¿no? En kilovatio hora. Con respecto a la oferta, se realizó un procedimiento similar con respecto a la tasa de crecimiento poblacional promedio anual. En este caso, se obtuvo de la web la producción eléctrica y, bueno, se estimó la producción eléctrica per cápita, ¿no? Anual, de 2014 a 2019, como se aprecia en la tabla. Esa tabla que se aprecia es en sí la oferta por centro poblado de los que se aprecian en el lado izquierdo del distrito de Churcampa, y se realizó una multiplicación, ¿no? Con respecto a la cantidad de habitantes de cada centro poblado, con la producción de energía eléctrica aproximada, ¿no? Per cápita, anual. Se realizó un modelo de regresión lineal para poder estimar, ¿no? Ya que se observó que la producción de energía eléctrica per cápita se incrementaba de 2014 a 2019, se estimó más o menos al 2020-2030, y con ello se obtuvo la oferta, ¿no? Del 2020-2030 por cada centro poblado en kilovatio hora. Una vez obtenido la demanda por cada centro poblado, y más o menos aproximando, ¿no? El consumo por cada centro poblado en kilovatio hora, se diseña la red para que cada centro poblado contenga cierta carga eléctrica en kilovatio hora, ¿no? Instalado, como se aprecia en la tabla. Diagrama de red. Antes de comenzar a diseñar, tenemos que tener en cuenta las tres etapas que presentan de generación, de transporte y de distribución. Los niveles de tensión que corresponden a, bueno, en la parte de transporte y distribución. En las dos imágenes de abajo, en el lado izquierdo se aprecia la provincia de Churcampa, y se aprecia en el lado superior dos centrales hidroeléctricas, que es la Restitución y Santiago Antunes de Mayola. Y bueno, también se aprecian las líneas, ¿no? Las de color rojo son las de 60 kilovoltios y la azul 220 kilovoltios. Y en el lado derecho también se aprecia la provincia de Guaytará. En el lado izquierdo inferior hay presencia de dos centrales térmicas, están ubicados en la región de Ica. Y bueno, teniendo eso en cuenta, se realizó el diagrama de red en ambas provincias, contando con la etapa de generación, transporte y distribución. Ahí se aprecia la localización de las centrales hidroeléctricas y las centrales térmicas conectadas a la red, la localización y su altitud. En las gráficas se está considerando, bueno, un centro poblado que va a representar la conexión, ¿no? del distrito, ¿no? Cada marca en el lado izquierdo de amarillo es un centro poblado que pertenece a un distrito. Se ha conectado los distritos realizando un diagrama de red en forma anillo, ya que es un poco más seguro. En caso de que ocurra algún problema con una parte de la línea, la alimentación continúa, ¿no? Por el otro lado, el otro extremo. Y bueno, se aprecian también las líneas de 60 kilovoltios de rojo, algunas subestaciones eléctricas, y también las líneas de color azul y sus subestaciones eléctricas, ¿no? Y en el lado superior, las centrales hidroeléctricas. En el lado derecho también se realiza un diagrama en forma de anillo, se realiza la conexión de los distritos, y bueno, lo que se hace ahí es alimentar, ¿no? Los distritos con dos líneas
En el caso de Guaytará son dos líneas, la de rojo y azul, y en el lado de la provincia de izquierda de Churcampa es de la subestación eléctrica, ¿no? De Celda Cobriza 2. Bueno, se aprecia la tabla de las subestaciones eléctricas de la red, ¿no? De la provincia de Churcampa y Guaytará, la localización, su altitud, y las subestaciones eléctricas de alta tensión en las reales, ¿no? Bueno, con su nombre y localización y altitud. Y yo olvidé mencionar que, bueno, para los centros poblados se realiza una conexión de tipo radial, ¿no? Considerando, bueno, tomando como base los centros poblados que ya están conectados, ¿no? A la red de forma de NIO. Bueno, ahí se aprecia un diagrama de conexión en la red de ambas provincias y algunas conclusiones respecto a la tecnología utilizada, ¿no? Entre las más importantes, bueno, es una tecnología, como mencioné, subterránea. Ofrece ventajas de aspecto social, ya que genera una mejor aceptación social, ¿no? Ya que están bajo tierra. Tiene pequeñas capacidades parásitas, lo que hace posible que abarcar largas distancias. En una transmisión por HVAC normal se generan muchas pérdidas parásitas a partir del, bueno, con largas distancias considerando, por ejemplo, 80 kilómetros a más, ¿no? Y también para ese tipo de tecnología funciona para tensiones altas, ¿no? Por ejemplo, de 100 kilovoltios a 800 kilovoltios. Y algunas referencias. También, bueno, muestro la tabla que se realizó, indicando algunas características por centro poblado. Bueno, considerando, ¿no?, el filtrado de datos de 50 viviendas a más, se fue colocando uno por uno, y bueno, algunas características, ¿no?, como su ubicación geográfica, población, necesidades básicas, agua por red pública, energía eléctrica en la vivienda, alumbrado público, algunos centros y los fenómenos naturales, y bueno, si presenta subversiones o no, bueno, el tipo de idioma o lengua, ¿no?, que es importante considerar en la realización del proyecto. Aquí está la demanda por centro poblado, se estimó, y bueno, en una línea de separación con la otra provincia, ¿no? Esos fueron los datos encontrados. Como mencioné, se halló hallando el per cápita, ¿no? El consumo eléctrico per cápita, y bueno, se estimó de cada centro poblado. Y bueno, esto fue lo que es la proyección, ¿no?, que se hizo del consumo de energía eléctrica, ¿no?, hasta el 2030. En la oferta, bueno, a diferencia de la anterior, se utilizó un modelo de regresión lineal para estimar la producción de energía eléctrica per cápita del 2020 a 2030, y con ello se estimó la oferta, ¿no?, en kilovatio hora por cada centro poblado. Y en las viviendas donde no se cuenta, no hay presencia de energía eléctrica, se ha considerado oferta cero, ¿no? Respecto a la carga eléctrica, esta es la carga eléctrica en kilovatio hora que se plantea instalar por cada centro poblado. Y bueno, aquí algunos puntos del diagrama de red, ¿no? La localización, altitud, las centrales de generación, subestaciones eléctricas, estas son las reales, estas son las que se plantean en el diseño. Y aquí se aprecia el diagrama de red, ¿no?, en topografía, y las conexiones que se han hecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, de la provincia de Churcampa, partiendo desde las centrales hidroeléctricas, y bueno, algunas subestaciones que alimentan las líneas principales, ¿no?, que se acercan a la provincia en este caso, de Churcampa, ¿no? Estas sí son líneas reales. La conexión, las subestaciones, los centros poblados que van a alimentar a todo el distrito. Y bueno, aquí está la otra central hidroeléctrica. Y también aquí está la otra conexión, ¿no? Las dos líneas que se plantean
conectar desde esas dos subestaciones, ¿no? Y las centrales térmicas que se aprecian aquí. Eso sería todo, ingeniero, ¿no? Ok, Marañón, entonces creo que ya estamos en orden contigo. Muy bien. De acuerdo. Gracias. Entonces ahora vendría, ahora sí creo que pasemos la lista. Amaya, Aranguiri, Asensio, Bustamante, Caro, Prudencio, Einer. ¿Caro? No está. Profesor, ¿puedo continuar yo? ¿Quién? Ah, Yo. Santiago Lazo, ¿no? Sí, ¿Lazo? Santiago Lazo. Ajá, Sí, Lazo. adelante. Sí, sí. Ya. Ángel Lazo. Sí, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. A mí me tocó realizar la conectividad, analizar la conectividad eléctrica en las provincias de Canas y de Canchis, de la región Cusco. Para comenzar, por ejemplo, la región Canas tiene 591 poblados y 8 distritos. Y de estos 591 poblados, la cantidad de poblados que cumplen la condición de que tengan 50 o más viviendas solo son 84. También vemos que tiene una baja densidad poblacional de 15 por kilómetro. Y algunos indicadores sociodemográficos, ¿no? Y económicos. El porcentaje de personas sin internet, sin celular, sin computadora, laptop o tablet, sin servicios de saneamiento como agua y desagüe, el porcentaje de alfabetismo es alto, 19.8. Las viviendas la mayoría de viviendas tiene piso de madera, piso a tierra, y con respecto a las actividades económicas en los poblados de estas dos provincias, no, a diferencia de otras grandes eh, distritos o provincias, no hay mucho turismo, no hay mucha actividad de construcción o manufactura, comercio. Las actividades que más presencia tienen es la agricultura, la ganadera, ¿no? Y algo similar sucede en Canchis, ¿no? Canchis es un poco más grande, tiene una densidad poblacional de 24 habitantes por kilómetro cuadrado, también tiene 8 distritos, pero tiene 1052 centros poblados, y de los cuales los que cumplen con tener 50 viviendas o más son 124 centros poblados. Igualmente sus características sociodemográficas y económicas, ¿no? Son muy similares porque son límites, ¿no? Con respecto a nuestro árbol de problemas, el principal problema es el limitado acceso al servicio eléctrico, y esto es causado por varios factores, ya sea por la geografía accidentada, que se traduce en dificultad al momento de construir, ¿no? Todo. Baja densidad poblacional, poca actividad recreativa, como cines, discotecas, centros comerciales, ¿no? Y esto genera un desinterés de las empresas en llevar red eléctrica también. Otras causas es que la población tiene bajos recursos económicos y, como lo dije antes, predominan actividades como la agricultura y ganadería, en la que quizá no es muy necesario la luz, y los pobladores preferirían invertir el dinero que podría estar destinado a contratar un servicio de luz a, a comprar mejores alimentos para sus animales o fertilizantes, abonos, ¿no? Entonces esto genera efectos. Uno de los efectos es la baja productividad de actividades productivas y comerciales, ¿no? Incrementos de los costos de estas actividades y restricciones de la disponibilidad de telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, se puede ir la luz por momentos y eso va a afectar a las personas que tienen radio o televisión, ¿no? También hay restricciones en la calidad de servicios de salud y educación. Por ejemplo, los centros de salud que cuentan con computadoras
y sistemas de base de datos, ¿no? Al irse la luz, va a ser un laberinto, ¿no? También algo que recuerdo de niño es que veía en las noticias y que era noticias como de un poblado a otro poblado se robaban las vacas, ¿no? Las vacas o los animales. Y eso es delincuencia nocturna, ¿no? Quizá no como en Lima, pero es otro tipo de delincuencia. Bajo desarrollo productivo de los centros poblados y también genera baja calidad de vida, ¿no? Y estos dos factores afectan a nivel social, económico y educacional, ¿no? Mi árbol de objetivos, bueno, el principal objetivo es el incrementar el acceso a los servicios eléctricos y para eso debemos tener una infraestructura disponible, ¿no? Para que la capa de transporte pueda conectarse adecuadamente a la capa de generación de electricidad. También disponibilidad en la infraestructura para generar energía, ¿no? Mejorar la gestión del servicio de energía local, ya sea por empresas privadas o del Estado. Y esto se va a ver reflejado en reducción de costos y esto a la vez va a poder llevar o generar la energía estimada, ¿no? Que se habían proyectado. También el promover actividades educativas, productivas, perdón, comerciales y deportivas y turísticas, aprovechando la geografía accidentada, ¿no? Los efectos, va a aumentar la productividad de actividades productivas y comerciales, los costos van a disminuir, también van a disminuir estas restricciones, ¿no? Esos cortes de luz. Estoy trabajando y se va la luz, va a incrementar, va a haber una mejora en la calidad de servicios de salud y educación, y más ahora con la pandemia, ¿no? No podemos estar expuestos mucho tiempo. Va a disminuir la delincuencia nocturna. Esto va a dar un desarrollo productivo a los pobladores, va a mejorar su calidad de vida y si mejora una familia va a ser a nivel social, ¿no? A nivel más grande. Con respecto a otras características, por ejemplo, la cantidad de centros educativos, ¿no? Inicial, primaria, he mostrado unos cuantos, pero más enfocado al tema de electricidad, por ejemplo, vemos que el 35% del distrito de Yanaoka, en Canas, no tiene alumbrado público, ¿no? Checa, por ejemplo, el 54% no tiene, Languedoc 19, la 38, ¿no? Esto lo voy a presentar mejor con un por ejemplo, acá. También, por ejemplo, las viviendas utilizarán energía eléctrica para cocinar, casi el 100% no lo usan. El combustible que usan es leña o gas. Equipo de sonido, ¿no? Para las noticias o para alertarse entre ellos, ¿no? Por ejemplo, muy pocos tienen, menos del 10% tiene equipo de sonido. Vemos cifras como el 3%, 2%, 8%. O refrigeradoras, ¿no? Refrigeradoras, congeladoras, igual, menos del 3%. Nadie pasa el 3%. Lavadora, también, muy pocas. Horno microondas, muy pocas, ¿no? Licuadora, un poco más porque es más cotidiano, ¿no? Computadoras y tablets para la educación, para el trabajo. Teléfonos celulares sí hay bastante, y los teléfonos celulares obviamente necesitan energía, ¿no? Cuando se te descarga la batería. Adicional a eso, también lo analicé a nivel de poblado, ¿no? Por ejemplo, que son todos los centros poblados, el número de viviendas, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, ¿no? Son para Canas y también para Canchis. Y ahora,
allá. También pedían evaluar el consumo de una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, un equipo de sonido consume 80 watts, refrigeradora 350 watts. Entonces, si bien yo no lo hice por hora, yo hice algo parecido a lo que había hecho mi compañero. Lo hice por día o por jornada laboral de todo el día, ¿no? Por ejemplo, el equipo de sonido quizás lo pueden usar las amas de casa mientras cocinan o los profesores, ¿no? Y en promedio usan, no sé, 3 horas. Los que tienen refrigeradora siempre les van a tener conectadas. La lavadora, 1 hora, ¿no? El microondas, 6 minutos, ¿no? Entonces, así hallé la cantidad de kilowatts por jornada de cada electrodoméstico. Entonces, simplemente, para hallar la demanda, era un formulón, ¿no? Era, por ejemplo, de Yanoaca. A las personas que sí tenían alumbrado público, y especialmente foco, esto se refleja en el foco, ¿no? El alumbrado público. Te consume, la bombilla eléctrica te consume eso de watts, ¿no? Entonces, lo multipliqué por su porcentaje y lo iba sumando, ¿no? Para cada electrodoméstico. Y así hallé una demanda de los watts, ¿no? Pero a nivel distrito. Un poblador de cierto distrito no va a tener igual la misma demanda que otro poblador de otro distrito. Entonces vemos que son valores diferentes, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para hacerlo a nivel de poblado? Bueno, para proyectar la oferta y la demanda tengo que saber cómo va a ir aumentando la población, ¿no? Entonces sabemos que hay una ecuación, ¿no? Y me apoyé en la página web sobre la localización de Perú, y que te da, ¿no? Te da este crecimiento anual. Entonces, yo ya tenía la población, su número de viviendas también, entonces pude proyectar cómo iba a ir creciendo cada poblado, ¿no? Cómo iba a ir creciendo hasta el año 2030. Entonces, lo único que hice fue multiplicar la cantidad de pobladores por esta demanda, ¿no? Esta demanda que vendría a ser, por ese número que vendría a ser la demanda, ¿no? El 0.48 lo usé para todos los poblados que correspondían a Yanoaca. Para los poblados que corresponden a Chica usé el otro número, ¿no? Y así fui calculando. Y al final tengo la cantidad de kilowatts horas en una jornada, o sea, en un día, ¿no? Ya sea, bueno, acá el momento de sumarlo sería de toda la región Canda. Igual lo mismo hice en Canta, ¿no? Entonces, investigué cuánto es el precio en Perú de kilowatt hora y encontré que es 0.757 soles, ¿no? Menos de un sol. Y simplemente yo tenía estos valores de la demanda y los multipliqué. Y aquí veo cuánto puede ser en el ingreso. Por día o por jornada laboral. Y bueno, eso investigué. Y con respecto a la central generadora, todavía me falta investigar un poco más. Pero veo que esta red cumple en la parte de la distribución. Estos de 3 a 30 kilowatts, un kilowatt es un kilowatt hora, es un equivalente. Yo veo que este valor, esto es por todo el poblado, ¿no? Si lo dividen entre la cantidad de habitantes, me va a dar, ¿no? Va a estar en ese rango, entonces sí cumple. Me quedaría investigar cómo es que se va a generar, ¿no? Y bueno, me faltaría eso, profesor. ¿Aló? Eso sería todo entonces, ¿no? Sí, está todo. Ok, listo.
Entonces, Ángel Lazo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, creo que no hay nadie más. Marañón, Ingeniero, buenas noches. ¿quién? Sigue Quispe. Quispe César Dávalos. Quispe, ya, ok, listo, Quispe. Ok, ahí comparto mi pantalla. ¿Ah? Dale. Ok, ¿se puede apreciar? Sí, sí, se puede apreciar. Ok, perfecto. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de algunos proyectos de conectividad eléctrica para los centros poblados de las provincias de Bolívar y de Chepén. Bien. A lo largo de los años, gracias al rápido avance tecnológico, el bienestar y desarrollo social han sido las consecuencias de la electrificación de las diferentes ciudades y centros poblados, ¿no? Hoy en día se cuenta con varias tecnologías, ya sea de generación o transporte y de distribución, que son viables y convenientes, ya sea el escenario, ¿no? El área de estudio de este proyecto vienen a ser las provincias de Bolívar y de Chepén, con esta lista de sus distritos y también se logró caracterizar por centro poblado gracias al Sistema Nacional Geográfico provisto por el INEI. Entonces, vamos a hablar ahora acerca del diagnóstico actual de la provincia de Bolívar. En el archivo de Excel, bueno, como podemos apreciar aquí también, se ha podido distribuir un montón de variables, diferentes variables del Sistema Nacional Geográfico que se han condensado y las que son de nuestro interés en sí, acerca de cuál es la situación actual de la electrificación de estos centros poblados, ¿no? Como podemos apreciar en las imágenes, tenemos dos gráficos que muestran la cantidad de centros poblados en cada uno de los distritos con energía eléctrica en vivienda, para el caso de Bolívar, ¿no? Y también de alumbrado público, de igual manera en la provincia de Bolívar por cada uno de los distritos. Podemos observar a primera vista que hay un alto porcentaje de, de personas, viviendas y población que no cuentan con este servicio. Entonces, haciendo el filtro de centros poblados con viviendas mayores a 50, podemos obtener la siguiente tabla que está también en la parte inferior de la pantalla. Curiosamente, el problema con esta provincia es que todos estos centros poblados con mayor a 50 viviendas presentan energía eléctrica en la vivienda y alumbrado público. Esto se debe a que actualmente en Bolívar, desde el año 2015, se han estado promoviendo proyectos de electrificación utilizando sistemas aislados fotovoltaicos. En otras palabras, quiero decir, han usado la energía solar mediante los paneles solares y es por eso que tenemos esta estadística según el INEI, ¿no? Ahora, el problema también es que la distribución de viviendas a lo largo de la provincia de Bolívar es un problema también debido a que la dispersión geográfica, como vamos a discutir más adelante, va a tener una influencia significativa al momento de plantear un proyecto, ¿no? Aquí podemos ver un gráfico donde se muestran, perdón, Sigue. un gráfico donde se muestran todos los centros poblados y cuál es la distribución de viviendas, ¿no? Teniendo en primer lugar a Bolívar siendo la capital de la provincia, con aproximadamente 5.000 viviendas. Entonces, eso sería en el caso de Bolívar. Para el caso de Chepén tenemos estos datos de la misma forma, ¿no? Energía eléctrica y alumbrado público. Los dos primeros gráficos son respecto al total de centros poblados y los dos gráficos en la parte inferior son respecto a solamente los poblados con más de 50 viviendas. El escenario en este caso es mucho mejor a comparación de Bolívar, y esto se debe principalmente a que en Chepén atraviesa lo que se conoce como el SEIN, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. La provincia de Chepén se ha visto muy beneficiada gracias al paso de esta red y esto se traduce, ¿no? en estas estadísticas. Bien, visto ya los casos de Bolívar y de Chepén, podemos plantear
de forma general, un árbol de problemas para estas provincias, ¿no? Podemos observar que el problema central que detectamos es el alto número de centros poblados sin servicio eléctrico. Básicamente, las causas directas de este problema son la alta dispersión geográfica, como hemos visto en Bolívar, de todos los centros poblados, ¿no? Este es un resultado de pocos focos de desarrollo económico en las localidades. Claro, si se pudiese lograr que el desarrollo económico se focalice en un centro poblado, esto atraería a más pobladores alrededor de estas ciudades. Otra causa directa es la baja capacidad económica de la población, debido a la limitada o nula existencia de servicios básicos o empleos bien remunerados. En especial, Bolívar viene siendo una de las provincias más pobres en todo el territorio nacional, según una investigación realizada por el INEI, titulada Mapa de Pobreza Monetaria, publicada en el año 2018. Asimismo, existe la difícil accesibilidad a las zonas rurales, lo que imposibilita o dificulta, en pocas palabras, la implementación o el despliegue de tecnologías de electrificación. Esto es debido a pueblos con interconexiones viales en mal estado o inclusive inexistentes. Y esto trae consigo los siguientes efectos, ¿no? El incremento de uso de otras formas de energía que contaminan el ambiente, ¿no? Como la combustión de leña, etcétera. Imposibilidad del uso de dispositivos que requieran de suministro eléctrico, lo que de por sí provoca el estanco de parte de la población en la adaptación de nuevas tecnologías. Imposibilidad del despliegue de servicios de telecomunicaciones. El despliegue de electrificación va al fin y al cabo de la mano también, o tiene como consecuencia, mejor dicho, el despliegue también de la tecnología de telecomunicaciones. Y definitivamente esto provoca centros poblados incomunicados y aislados, ¿no? Todo esto tiene un efecto final de provocar poblaciones sin desarrollo económico y social. Analizado este árbol de problemas, podemos ahora sí plantear nuestro árbol de objetivos, donde el objetivo central sería definitivamente el incremento de centros poblados con servicio eléctrico. Tenemos entre los medios directos justamente la concentración de la población alrededor de los focos de desarrollo. Si al plantear un proyecto de electrificación rural nos centramos en centros poblados con ciertos criterios, como por ejemplo ha sido la cantidad de viviendas mayores a 50, también podríamos analizar el aspecto económico de cada uno de los centros poblados y verificar si esto viene a ser, o verificar la influencia de este centro poblado y corroborar si es que tiene un potencial a futuro para que pueda convertirse en una ciudad más grande. Aumento de la capacidad económica de la población. Al momento de estar implementando el proyecto, ¿no? Lo que puede provocar esto es puestos de trabajo para las personas de las localidades, lo que involucra una bonanza económica para ellos, lo que revierte el escenario adverso que hemos hablado en la transparencia anterior. Mejor acceso a diversos centros poblados de las provincias, claro, con la mejora de las redes viales, el transporte de, por ejemplo, los materiales necesarios para implementar las torres de alta tensión va a ser mucho más sencillo en este escenario. Como fines directos tenemos la disminución del uso de formas de energía que contaminan el medio ambiente, lo que provoca al fin y al cabo bajos índices de contaminación en las localidades. Ahora sí se puede brindar el acceso al uso de dispositivos que requieran suministro eléctrico, facilitar y promover el despliegue de servicios de telecomunicaciones, y todos estos fines tienen como consecuencia el fomento del desarrollo económico y social de las comunidades. Bien, ahora para hacer algunos de los cálculos solicitados, para el cálculo de la definición de la carga eléctrica, según un informe brindado por el OSINARMIN, se especificó de que la media o el promedio de consumo eléctrico en zonas rurales por año era de 192 kilowatts hora. Entonces, para poder definir la carga eléctrica, vamos a hacer el producto de esta constante que es 192 kilowatts hora por la cantidad de viviendas que hay en cada uno de estos centros poblados mayores, con viviendas mayores a 50, ¿no? Y aquí podemos observar en la tabla
que se ha hecho el producto en la última columna de la derecha, y al final la suma todo en megawatts hora. De la misma manera, para el distrito, para las localidades de Chepén, se hizo el mismo cálculo, tomando este valor de 192 kilowatts hora. Bien, rápidamente hablemos de las tecnologías, ¿no? Respecto a la generación, podemos hablar de la generación eólica, que es muy utilizada en la provincia de Chepén, debido a que existe una central eólica en esta zona. El hidroeléctrico, tenemos una central hidroeléctrica relativamente cercana a la provincia de Bolívar, no está dentro de su territorio, pero puede servir, y vamos a discutir de eso más adelante también. Y tenemos las otras tres, que son térmico, solar y biomasa, que también tienen desarrollo en otras partes del país. Respecto al transporte, para hablar de esto vamos a tocar ciertos temas puntuales al momento de estar planteando cuál sería la tecnología de transporte, ¿no? Por ejemplo, debemos tener en cuenta el hecho de utilizar postes cortos, ¿no? Porque existe una relación clara entre el coste de un poste y la longitud del mismo. Los vanos largos. Si se reduce el número de vano por kilómetro de línea, se reduce el coste total de este. La longitud del vano también está limitada por varios factores, ¿no? La necesidad de mantener una adecuada distancia entre líneas para evitar el choque entre conductores y mantener una distancia entre línea y tierra para garantizar la seguridad. Materiales y diseños alternativos como el material para los postes, postes de madera, postes de hormigón, postes de acero, dependiendo del escenario en el cual estemos tratando, se puede escoger la mejor opción. Los conductores, de los cuales tenemos algunos aspectos o características a tomar en cuenta, como el dimensionamiento, el número de conductores a utilizar o el material, ya sea cobre, aluminio y el acero. Y finalmente, tomar en cuenta la tensión de línea, ya que reducir el tamaño del conductor también reduciría el coste definitivamente, pero resulta en un aumento de la resistencia y por lo tanto un aumento de pérdidas de energía causadas por el calentamiento resistivo. Y esto aumentaría la caída de tensión. Es otro factor a tomar muy en cuenta al momento de decidir la tecnología de transporte. Respecto a la tecnología de distribución, se puede encontrar específicamente dos métodos que, según ciertas investigaciones realizadas por una comisión europea, justamente destinadas a la electrificación rural, se proponen estas dos. La primera es la distribución monofásica, que va de la mano con el hecho de apoyarse en líneas ya existentes, líneas trifásicas existentes, y la ampliación se hace monofásicamente, ¿no? Mientras que otro de los métodos es el SWER, que tiene que en realidad el sistema, lo peculiar de este método es que justamente utiliza a la Tierra como conductor de retorno. Entonces, esto tiene como ventajas, por ejemplo, que los costes de mantenimiento son menores debido a que el número de componentes en el sistema es menor. Y para resumir esto, podemos observar un cuadro comparativo entre estos dos métodos o estas dos opciones de tecnología de distribución, ¿no? Y lo que quisiera resaltar simplemente aquí es que el coste de inversión de estos métodos respecto al sistema trifásico es mucho mejor para el método SWER, ¿no? Porque es menos del 40% del coste trifásico. Algunas características oceanográficas, en realidad esto está mejor detallado en el archivo de Excel, ya que, como he mencionado, se tienen diferentes variables, ¿no? Brindadas por la página web del INEI. Aquí hay algunas que podríamos pasar así, explicando algunas cosas, como por ejemplo, centros poblados en Bolívar con huaicos, aludes o aluviones, granizadas, heladas o nevadas. Esto está condensado como todo Bolívar, pero esto está explicado o se puede determinar por centro poblado en el archivo de Excel que también ya he mostrado. Y asimismo, algunas características sociodemográficas de la provincia de Chepén. Para realizar la caracterización de la demanda, dado que ya tenemos los 192 kilowatts hora brindados, ese dato brindado por el OCENARMIN,
podemos, con la tasa de crecimiento poblacional, aproximar cuánto sería la cantidad de viviendas a lo largo de los años. Esas operaciones también se han podido hacer en el Excel, como pueden apreciar aquí. Se asumió una relación constante de viviendas por poblador, ya que la tasa de crecimiento es específicamente para la población, lo que nos permite hacer la cantidad de viviendas a lo largo de los años, y al multiplicar simplemente por el factor de 192 kilowatts hora de consumo en zonas rurales, se puede hallar la demanda que está resumida en este gráfico, como pueden apreciar en la pantalla. Para la provincia de Bolívar se observa un consumo a la baja, esto debido a que hay tasas de crecimiento poblacional negativas en algunos centros poblados de la provincia, ¿no? A comparación de Chepén, que más bien tiene un consumo va a la subida, ya que la mayoría de sus centros poblados presenta una tasa de crecimiento positiva. Respecto a la oferta, en este caso, según el anuario estadístico provisto por el Ministerio de Energía y Minas, se puede saber a lo largo de los años cuál es la variación o cómo ha ido cambiando el mercado eléctrico, en este caso, para la región La Libertad, lo que nos da, digamos, cuánto se brindan por los diferentes agentes productores de energía, ¿no? El eólico, el térmico, el hidroeléctrico, a lo largo de esto de los años, ¿no? Bueno, como se propuso, como se especificó, desde el año 0 del 2020 hasta el año 2030. Ahora, respecto al diagrama de la red, vamos a analizar rápidamente los casos de Bolívar y Chepén. En el margen izquierdo está una vista satelital de las localidades de Chepén. Permítame rápidamente el puntero. En estos 3 puntos marcados son los centros poblados que presentan más de 50 viviendas y que no tienen el servicio eléctrico. Entonces, afortunadamente para Chepén, como he mencionado, el CEIN, un tramo del CEIN, del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, atraviesa la provincia de Chepén. Entonces, básicamente, para hacer el diagrama de la red, lo que se ha propuesto es calcular cuánto es la distancia que existe entre este centro poblado y este tramo principal del CEIN, ¿no? Ese para el caso de Charrepe, para el puerto de Charrepe, que está en el margen izquierdo aquí. Y este radio aproximadamente llega a los 200 kilómetros, mientras que para los otros, que es Trust Bajo y La Viña, es una distancia aproximadamente de 30 kilómetros hacia este punto, que es una subestación, la subestación eléctrica de Chepén, que está en operación actualmente. En el margen derecho está el esquema el mapa satelital de algunos de los centros poblados, sobre todo de la zona norte, ¿no? Había mencionado de que existe una central hidroeléctrica ubicada en este punto del río, que está cruzando por ahí el río Cantange. Entonces, básicamente se propone cuánto es el alcance entre este punto de la central hidroeléctrica, que lamentablemente no pertenece a Bolívar, pero pertenece a Cajamarca. Medir cuánto sería la distancia desde este punto hasta la ciudad más alejada, ¿no? El centro poblado más alejado, que en este caso es Bolívar. Y la distancia entre estos puntos son aproximadamente de 270 kilómetros. Entonces, se tendría que especificar los puntos de las subestaciones, los puntos de la edificación de las torres de alta tensión. Y hay que tener mucho cuidado en este caso, debido a que la geografía es muy accidentada en esta zona de Bolívar, lo que probablemente ha sido el principal problema hasta este punto, hasta la actualidad, de el por qué todavía no se expande el CEIN, los tramos del CEIN hasta esta zona del interior del país. Y finalmente, se tuvo que investigar diferentes proyectos que se han hecho ya en otras partes del país, en otras localidades del país, proyectos de electrificación rural, de los cuales se tuvo en cuenta cuáles han sido los costos, en este caso del suministro de materiales, del montaje electromecánico,
el transporte, el coste directo y también algunos gastos generales durante la la elaboración del proyecto. Y aproximadamente se han obtenido los siguientes valores o costes en general, ¿no? Lo que da una suma de 5 millones aproximadamente de la implementación de ese tipo de proyectos. Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Entonces tú eres César Kiss. Sí. Creo que ya no hay nadie más, ¿no? Lazo, Marañón, Quispe, Ramón ya está. Creo que no queda nadie más, ¿no? Profesor, yo ¿Algo? falta. ¿Quién? Yanarico, Ah, profesor. Yanarico. Sí, profesor, un ratito se ha congelado. Dale, Yanarico. Sí, profesor. Ujú. Ay, se congeló, creo. Bueno, vuelve a salir y vuelve a entrar. No te preocupes, eres el último. Creo que no hay nadie más ya. Ya, profesor, voy a ver qué puedo hacer. Vuelve a salir y vuelve a entrar mejor, porque se ha congelado de nuevo. Sí, profesor, solo que no puedo cerrar el programa tampoco. Ah, estoy tratando de terminar el proceso. A ver qué se puede hacer. No tengo nada que se pueda hacer. No tengo nada que se pueda hacer. ¿Se fue Yanarico? Parece que está mal su internet. Hola. ¿Hay alguien más que no haya presentado aparte de Yanarico, jóvenes? Bueno, muy bien. Empeñaremos a Yanarico unos minutos.
Profesor, el Yanarico me comenta que reinició su laptop porque dice que se colgó. Ahí No te hay corso. problema, yo lo espero, yo lo espero. Estoy aquí, no me voy a mover hasta que... Él es el último, así que no hay problema. Yo voy a estar aquí, dile, que no se preocupe, que ingrese nomás, voy a estar aquí. ¿Sí? Eduardo, le dice que voy a estar aquí, ¿ya? Sí, de acuerdo, profesor. Aún no entra Yanarico, ¿no?
Aún no ingresa, ¿no, Yanarico, no? Profesor, me comenta que está con la pantalla negra y se está demorando. Lo esperaré, no se preocupe, que no se preocupe, lo esperaré, ¿ya? Profesor, una consulta. ¿Cuándo saldrán las notas? Mañana, mañana por la tarde tengo que tenerla como muy tarde, porque el sábado ya se cierra todo. Es lo que me han dicho a mí. Entonces que yo tengo que tenerla mañana por la tarde, como muy tarde. ¿Sí? Ok.
Si le pudieran pasar la voz a Yanarico, por favor, porque ya hemos esperado 30 minutos, que le doy 10 minutos más, por favor, porque ya es demasiado tiempo. Eduardo Marañón, tú que creo que tienes contacto con él, por favor, dile que lo estoy esperando, porque ya no puedo esperarlo más de 10 minutos.